Bienvenidos a Cuento Kids. En las húmedas y sombrías orillas de un pantano, donde las sombras eran la luz del día y el silencio era el mejor sonido, vivía la peculiar familia Capybara Adams. Sus días transcurrían entre sesiones de relajación en aguas turbias, la lectura de libros de botánica venenosa y la inusual práctica de coleccionar insectos que solo vivían en la oscuridad. De todos sus hijos, la más peculiar era Merlina, una joven capibara con un humor tan seco como el hueso y una total aversión a todo lo que fuera remotamente alegre o normal. A diferencia de sus hermanos, que disfrutaban de los baños de barro y la tranquilidad del estanque, Merlina prefería las sombras y la contemplación de lo que otros consideraban siniestro. Un día, sus padres, Morticia y Homero Capybara Adams, tomaron una decisión que llenó a Merlina de una inquietud que rara vez sentía. «Mi querida Merlina», le dijo Morticia con su voz suave y misteriosa, «hemos decidido que es hora de que conozcas el mundo. Te hemos inscrito en la Escuela Normal de Mamíferos Peculiares». Merlina, con su ceño fruncido, miró a sus padres. «¿Escuela normal? ¿Qué clase de tortura es esa?», preguntó. Homero, con una sonrisa, le explicó. «Es un lugar lleno de criaturas únicas, mi amor. Un lugar donde podrás interactuar con otros». Merlina no estaba convencida. Su objetivo no era socializar, sino cultivar su individualidad y, si era posible, sembrar un poco de caos controlado. La idea de pasar tiempo con animales que no apreciaban la belleza del aburrimiento era casi insoportable. Así fue como Merlina llegó a la escuela normal, un lugar que para sus ojos era un horror de colores brillantes y risas incomprensibles. Sus compañeros eran una mezcla extraña, un conejo albino que se asustaba fácilmente, una familia de mapaches obsesionados con los objetos brillantes y un castor con una manía por roer todo lo que encontraba. Mientras los demás se sentaban en círculo a compartir sus sentimientos, Merlina prefería sentarse sola, observando los detalles de las telarañas en las esquinas y los patrones de humedad en el techo. Para Merlina, la escuela era un campo de batalla contra la normalidad. La primera prueba de su fuerza llegó con las actividades extracurriculares. Con una lista en la pata se inscribió en el club de jardinería, decidida a demostrar que su versión de la jardinería era mucho más interesante que la de sus compañeros, que cultivaban flores de colores vibrantes. Con una determinación sombría, Merlina se preparó para su primera aventura, lista para convertir las actividades más normales en algo deliciosamente inusual. El primer desafío de Merlina fue el club de jardinería. Mientras los demás plantaban semillas de brillantes flores, Merlina, con una expresión sombría de concentración, desenterró un pequeño paquete de semillas de su bolso de cuero. Eran semillas de plantas carnívoras. Sus compañeros, un conejo con orejas caídas y un grupo de mapaches, la observaron con confusión mientras plantaba las semillas y regaba la tierra con un jarro de agua del pantano que había traído. Merlina les explicó, con su voz monótona, que la verdadera belleza de la naturaleza estaba en su eficiencia para capturar y devorar. La planta, una Venus atrapamoscas, creció rápidamente y su belleza letal fascinó a todos, incluso al miedoso conejo. Después, en la clase de arte, el profesor les dio arcilla para que modelaran animales. Merlina, sin dudarlo, sacó un puñado de barro del pantano que había guardado. Con él, en lugar de modelar un animal, creó la escultura de un esqueleto de sapo, con un detalle macabro que solo ella podía apreciar. El profesor se quedó sin palabras, pero sus compañeros se acercaron a ver, fascinados por la singularidad de su creación. Merlina, sin proponérselo, se estaba convirtiendo en un faro de lo inusual. Su peculiaridad ya no era un defecto, sino una forma de arte que, aunque extraña, capturaba la atención de todos. La culminación de las actividades del año escolar llegó con el Día de Talentos. El escenario estaba lleno de luces y colores brillantes, algo que Merlina consideraba una afrenta a la estética. Mientras los demás estudiantes se preparaban para cantar canciones felices, bailar o contar chistes, Merlina, con su expresión sombría, arrastró al escenario una vieja y oxidada caja de seguridad.
La audiencia, compuesta por otros animales, la miró con absoluta perplejidad. Merlina, sin decir una palabra, entró en la caja, cerró la pesada puerta de metal y se preparó para su número de escapismo. La caja, que había estado cerrada por años, era un desafío que solo su mente peculiar podía apreciar. Los minutos pasaron en un tenso silencio. El conejo albino se tapó los ojos, los mapaches se miraron entre sí, nerviosos. De repente, se escuchó un ruido metálico dentro de la caja. El público contuvo el aliento. En un momento inesperado, la pesada puerta se abrió con un chirrido, y Merlina salió, ilesa y con su expresión usualmente impasible. El público se quedó en un silencio atónito, sin saber si aplaudir o huir. Con su acto, Merlina había demostrado que el mayor talento no era el que generaba aplausos, sino el que celebraba la singularidad. La victoria, para ella, no era el reconocimiento, sino la pura y simple satisfacción de haber logrado lo imposible a su manera. El silencio atónito tras el acto de escapismo de Merlina pronto se rompió, no con risas, sino con una ola de murmullos fascinados. Al día siguiente la escuela no volvió a ser la misma. Los estudiantes, que antes se apegaban a las reglas, comenzaron a abrazar sus propias peculiaridades. El conejo albino, en lugar de esconderse, comenzó a usar su miedo para crear historias de fantasmas que asustaban de una manera divertida. El castor, en lugar de solo roer madera, empezó a esculpir complejas figuras en los troncos. Los mapaches, fascinados por la oscuridad, exploraron nuevos lugares de la biblioteca. Merlina no se había propuesto cambiar a nadie, pero con su ejemplo les había enseñado la belleza de ser auténticos. Ella no se convirtió en una capibara normal, pero sus compañeros descubrieron que lo normal es aburrido y que la verdadera magia reside en abrazar la diferencia. Finalmente, llegó el día en que sus padres, Morticia y Homero, la recogieron. Merlina, sin mostrar emoción, se despidió de sus nuevos amigos con un gesto sutil. Cuando Morticia le preguntó si se había divertido, Merlina, con su voz inexpresiva, respondió: «La experiencia fue soportable, y encontré un par de telarañas muy interesantes». Aunque sus palabras no lo demostraban, en el fondo, Merlina sabía que había cumplido su misión. Había sobrevivido a la normalidad sin perder su oscuridad, y en el proceso, había encendido una pequeña chispa de rebeldía en los corazones de los demás. Su viaje había terminado, pero la lección de la autenticidad perduraría para siempre en la escuela normal de mamíferos peculiares. Y como una estrella fugaz ha llegado el final, no olvides darle like y suscribirte.